¿Sabes cuántas calorías tienes que consumir para aumentar masa muscular? No hay una recomendación generalizada para todos. No es la misma recomendación para una persona muy delgada o para una persona con una buena composición corporal o para una persona con sobrepeso u obesidad. Cada contexto es diferente y en este video estaré dando recomendación para estos tres contextos. Así que no te pierdas la información. Continuando con este curso para aprender a aumentar masa muscular, vamos ahora a la cuestión de las calorías. Pero antes de ello vamos a ver tres términos importantes que van a ser base para responder a esta pregunta y para que entiendas toda la información. Primero hay que entender qué son las calorías de mantenimiento. Te lo explico de esta forma. Una persona gasta energía para mantener sus actividades metabólicas, es decir, para que su organismo funcione de forma correcta. Como ejemplo, todos los procesos, como el de respiración, como el del corazón, de bombeo de sangre, etc. También la persona gasta energía para metabolizar los alimentos por el efecto térmico que los mismos alimentos producen. Y también se gasta energía cuando se hace actividad física, ya sea la relacionada a la que estamos planificando, a nuestro entrenamiento, o la que no planificamos, pero es la actividad que realizamos en nuestro día cotidiano. Todo eso en conjunto es el gasto energético. Si nosotros consumimos con los alimentos las mismas calorías que gastamos, esas son nuestras calorías de mantenimiento, teniéndolas en un balance, ni consumiendo más ni consumiendo de menos. Ahora vamos a los otros dos términos. Si consumes menos calorías de las que gastas en el día, estarás generando un déficit calórico. Esto significa que vas a empezar a promover la pérdida de peso y de grasa. Pero por el contrario, si consumes más calorías de las que estás gastando en el día, vas a generar un superávit calórico. Y bueno, este aumento de calorías va a promover al aumento de peso, ya sea en grasa o en masa muscular. Conociendo sus términos, ahora sí vamos a responder la pregunta: ¿cuántas calorías se requieren para aumentar masa muscular? La recomendación generalizada sería consumir más calorías de las que se gastan en el día, generar un superávit calórico. Esta recomendación es porque el aumento de masa muscular es un proceso energéticamente costoso e incluso también se requieren suficientes calorías para tener suficiente energía y entrenar con fuerza para tener sobrecargas progresivas, importante para el aumento de masa muscular. Sin embargo, esta recomendación no puede ser para todo el mundo. Por ejemplo, no puedes decirle a una persona con sobrepeso u obesidad que consuma más calorías de las que gasta en el día, porque esto va a promover a que aumente más grasa corporal. Y bueno, este no es el objetivo de este curso, que a costa del aumento de mucha grasa corporal aumentes poca masa muscular. No, aquí el punto es hacerlo paulatino y ir teniendo progresos poco a poco para que también no vayas perdiendo las formas. En la introducción de este video te ponía tres contextos: alguien delgado, alguien con buena composición corporal y alguien con sobrepeso u obesidad. Ahora vamos a ver una recomendación para cada una de estas personas. Iniciemos con la persona delgada. Delgado me refiero a una persona que tiene un bajo peso y que su porcentaje de grasa también es bajo, menos del 10%, y que su masa muscular también es muy poca. Esta persona sí o sí va a requerir generar un superávit calórico, pero ¿por qué sí o sí requiere consumir más calorías de las que gasta en el día? Porque porcentajes de grasa inferiores al 10% en hombres, 18% en mujeres, no son saludables. En un entorno como ese, con porcentajes de grasa muy bajos, el organismo se va a concentrar no en aumentar masa muscular, sino en hacer sus funciones básicas de forma correcta. Por eso es importante consumir suficientes calorías, y esto significa un poco más para este tipo de personas. Por ejemplo, para llegar a un porcentaje de grasa saludable y que el organismo haga sus funciones de forma correcta. También para tener la energía suficiente para promover este proceso, y también para el entrenamiento, para que sea un entrenamiento con sobrecargas progresivas, vaya siendo progresivo. Ahora surge la pregunta: ¿cuántas calorías extras tiene que tener en ese superávit calórico? Bueno, esto va a depender si en realidad eres sumamente delgado o si simplemente eres delgado.
En este caso, por ejemplo, si simplemente eres delgado, tienes un 10%, un poco menos de grasa corporal, mi recomendación es que hicieras un superávit calórico entre un 15 y un 20%. Te pongo un ejemplo. Una persona que requiere 2000 calorías, ese superávit calórico representa entre 300 a 400 calorías extras. Ya no tendría que consumir 2000 calorías, sino 2300 o 2400 calorías. Pero en el caso que seas una persona sumamente delgada, que tengas un porcentaje sumamente bajo de grasa, de músculo, aquí te recomendaría que el aumento de calorías sea un poco mayor. Con el mismo ejemplo, una persona que requiere 2000 calorías, en este contexto tendría que aumentar entre un 20, un 30% e incluso más las calorías. En este caso, esto va traducido a 400 a 600 calorías extras. Esta persona ya no tendría que consumir 2000 calorías, sino 2400 o 2600 calorías, incluso un poco más. Vamos al otro contexto, una persona que tiene una buena composición corporal. A esto me refiero a una persona que ya tiene una buena cantidad de masa muscular y su porcentaje de grasa corporal no es tan alto, está entre un 10 y un 15%. Aquí mi recomendación es también generar un superávit calórico, pero no solo eso. Pero bien, vamos a iniciar con el superávit. En este caso, mi recomendación es que las calorías se aumenten entre un 10 y un 15%. Si nos vamos al ejemplo de una persona que gasta 2000 calorías, eso representaría 200 a 300 calorías extras. En vez de consumir 2000 calorías, tendría que consumir 2200 o 2300 calorías. El hacer el aumento de calorías de forma controlada y moderada va a promover a que la mayor cantidad que se gane sea masa muscular y no grasa corporal. Esto es beneficioso porque cuando se entre en un periodo de pérdida de grasa no va a ser tan difícil eliminar tanta grasa corporal como por ejemplo para una persona que ganó muchísima grasa corporal. Incluso el déficit calórico no va a ser tan extremo ni va a ser tan prolongado este proceso. Pero te decía hace un momento, no solo con un superávit calórico, incluso en ciertos momentos puedes simplemente tener tus calorías de mantenimiento y también promover al aumento de masa muscular. Todo eso también depende cómo distribuyas tus macronutrientes y también depende cómo hagas tu entrenamiento de fuerza, si tienes sobrecargas progresivas o no. Pero bueno, como te digo, esto lo veremos en próximos videos. Pasemos al tercer contexto, una persona con sobrepeso u obesidad. Para esta clase de personas la recomendación es consumir sus calorías de mantenimiento e incluso generar un ligero déficit calórico, más si se es novato. Te pongo el ejemplo. Una persona que su gasto energético es de 2500 calorías con esta composición corporal, sobrepeso u obesidad, va a consumir sus mismas calorías de mantenimiento y puede promover al aumento de masa muscular. Pero también, como te digo, es posible que con un ligero déficit calórico pueda promover al aumento de masa muscular, incluso al perder grasa corporal, hacer una recomposición corporal. Ligero déficit me refiero a un 10%. Con el ejemplo que teníamos, que esta persona gaste 2500 calorías, entonces un ligero déficit de 10% son 250 calorías. Entonces tendría que consumir 2250 calorías. Pero la pregunta es, ¿por qué si se requieren suficientes calorías, consumiendo menos calorías de las que gasta en el día, va a promover el aumento de masa muscular? Podría parecer contradictorio, pero no lo es, ya que con las calorías que consume y con las calorías que tiene de reserva, es decir, con la grasa corporal, puede echar mano de esa grasa corporal y tener las calorías suficientes para el aumento de masa muscular. Viendo estos tres contextos, puedes notar que la recomendación de consumo de calorías no es igual para todos, incluso aunque el objetivo sea el mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber cuáles son mis calorías de mantenimiento? Esta respuesta es muy importante porque es la base para iniciar a ver cuántas calorías vamos a consumir, si vamos a consumir solo mantenimiento, vamos a consumir un poco más o incluso si podemos consumir un poquito menos. En el próximo video te voy a enseñar a sacar las calorías de mantenimiento para que inicies con tu contexto.
Si tienes alguna duda, déjamela en la cajita de los comentarios para responderla. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video del curso. ¡Saludos!